y pues cuál es la relación con nuestro campo laboral, básicamente hacia donde vamos orientados. Entonces voy a comenzar a compartir la pantalla para mostrarles de lo que estamos hablando. En este momento les voy a compartir una pantalla donde ustedes van a comenzar a ver, en este caso, un video. ¿Están viendo la pantalla, muchachos? Sí, señor. Sí, señor. ¿Alguien tiene alguna idea sobre qué es lo que estamos viendo ahí? Es una ¿Una cortadora. máquina empacadora de qué? Exacto, es ¿Una una máquina. selladora, cortadora? Es una selladora. Inicialmente es una selladora cortadora y envasadora. Entonces, pues me agrada que ya todos no, varios tengan ya ideas sobre lo que estamos hablando, porque eso es parte también de nuestro desempeño. Yo les decía ayer que uno de los elementos importantes para nosotros como tecnólogos del SENA es la experiencia. Y la experiencia no toda se va a ganar en el SENA. Hablando francamente, toda la experiencia que ustedes necesitan no se obtiene directamente en el SENA. Parte de esa experiencia también se gana ya cuando se está haciendo la práctica profesional o cuando ustedes están ligados directamente a una empresa porque están aplicando lo que están aprendiendo en la formación. Es, por ejemplo, como cuando a uno le dan moral en la universidad, cuando ustedes vayan a más adelante a hacer su ingeniería porque quieren profesionalizar su profesión, a ustedes les van a dar 10 semestres, por ejemplo, de una ingeniería y los docentes muchas veces le dicen a uno, fresco, mijo, que usted no comienza a aprender sino hasta que salga a trabajar. Todo ese conocimiento que uno va a tener ahí de cierta forma acumulado presente dentro de la formación que recibe, no se va a ligar directamente a nosotros hasta que no comencemos a tener experiencias con ese conocimiento, y eso básicamente se da a partir de la experiencia profesional y de lo que para muchos va a ser el componente práctico de nuestros resultados, y pues también en las empresas y ya de pronto en la etapa práctica. Entonces aquí básicamente lo que nosotros estamos viendo, tenemos un tablero de control que lo podemos ver en la parte izquierda, donde pues ahí ya comenzamos a identificar elementos con lo que estamos hablando. Ya resulta que ya tenemos dos pulsadores y tenemos un testigo. Entonces resulta que ahí tenemos un pulsador verde y rojo, que cada uno de ellos me va a representar una operación y es relacionado con lo que estamos trabajando. Estamos hablando de un start y un stop. Ahora, ¿qué hay dentro de esa caja? Pues en este momento todavía no lo sabemos, pero la idea es que nosotros comencemos a relacionar lo que estamos trabajando con las posibles actividades que se pueden estar desarrollando dentro de ese cajón. Lo que pasa es que en ese corto video que tengo ahí, pues muestra parcialmente lo que hay en el cajón, y pues con lo que vamos a ver no vamos a identificar puntualmente con lo que está en el cajón, pero de pronto esta imagen sí me puede dar una idea de lo que yo podría hacer a nivel de control con contactos con estos dispositivos. ¿Quién me dice qué más se pueden identificar ahí, señor? Profe, pero ese botoncito verde redondo, ese es un pulso, ¿cierto? Ese no es testigo. Creo que un pulso. Ese es un pulso. Pero lo que pasa es que ahí antes estaba un testigo. Ese es un pulso okay. que viene con un recubrimiento como plástico. Sí, pero, metálico, sí. Sí, pero hagamos de cuenta que ese es un testigo porque es que ahí venía el testigo de funcionamiento de la inyectora. Okay. Entonces les digo, hagamos de cuenta que el verde y el rojo son los pulsadores y el verdecito es un testigo de funcionamiento. Okay. Del tablero, ¿qué elementos nosotros podríamos reconocer ahí en esa imagen que tenemos? Está el brazo, los brazos hidráulicos. Sí, por el también se tipo de maneja manguera que se esté hidráulico, manejando. ¿cierto? Este sistema es neumático, Sistema esa manguera es hidráulicos. neumática. Aquí en la parte, yo no sé si ustedes alcanzan a ver el mouse. Sí, señor. Listo, ahí El donde brazo. estamos viendo el mouse, ahí tenemos un cilindro neumático. En este caso, para los que sepan, es un cilindro de doble efecto porque tenemos dos elementos de ingreso o de salida del fluido del aire. Estos son neumáticos porque básicamente ellos no van a manejar
torque, no van a manejar fuerza, sino que van a manejar es velocidad. Entonces ahí básicamente lo que nosotros tenemos acá es un cilindro neumático de doble efecto, que es lo que ustedes ven con las mangueras azules. ¿Qué más reconocen ustedes ahí? La parte de abajo donde sella la bolsa. Entonces acá tenemos una resistencia calórica que está conectada igualmente con un cilindro neumático que es el que va a hacer el selle de la bolsa. En este caso va a ser un movimiento lineal, en este caso de forma horizontal, que va a hacer esta bolsita que está bajando ahí. Exacto, una presión. Aquí ustedes alcanzan a ver, acá donde tenemos los conductores que nos van a generar el control de esa calefacción o esa resistencia calórica que nos va a permitir hacer el sello. ¿Qué más vemos ahí? Profe, ese cable que nos entra ahí para hacer la presión del sello, ¿eso es un cable siliconado? ¿Este que tenemos acá, el blanquito? Sí, señor. No, ese cable, si ustedes lo pudieran ver de frente, lo que pasa es que es un poquito viejito porque esa máquina de cierta forma, caballero la gorra, de cierta forma es como un poquito viejito y por lo que manejan calefacción y ese está diseñado para colocarlo en altas temperaturas. Es como de ese que viene como trenzado que pareciera como si fueran fibra. Es que no me acuerdo bien el nombre. Pero entonces no es siliconado como el que le ponemos a las resistencias de unos 2000 watts o 2000 vatios. No, ese viene como si fuera no con fibra. Como encauchetado. No es caucho, es como si fuera como una, ¿cómo les dijera yo? Como un plástico, como una pasta. Es más como si fuera una fibra de tela que un material plástico de caucho. Es los recubrimientos de las calefacciones de porcelana antiguas, que es como, no tengo presente en este momento el material, es un poquito diferente, es viejito, lo que pasa es que las resistencias son viejitas. Yo creo como que estilo... ¿Señor? Pues allá en la empresa también se maneja así y es como si fuera una tela, como estilo... esos son... tampoco no recuerdo el nombre, pero sí, profe. Fue que es como si fuera como un yeso, como una tela, es un poquito diferente. Bueno, ahí de pronto no alcanzamos a ver muchos elementos más. En este caso, pues no la vamos a ver funcionando. Ahorita sí les voy a mostrar una máquina funcionando. Voy a correr el video para que veamos otros elementos. Ahí alcanzamos a ver otro cilindro neumático que va a cumplir ciertas funciones con respecto al movimiento del sellado y el llenado del envase. En este caso, las bolsas se van a llenar con crema de leche. Acá tenemos un sistema mecánico de tracción que me va a permitir básicamente es el movimiento. Y él lo único que va a hacer es que vean, ahí ya encontramos ahí ya sale la bolsa llena. Lo que tenemos al lado es una banda transportadora vertical que está diseñada básicamente para tomar materiales y ubicarlos dentro de un proceso. Eso que estamos viendo ahí es como la conclusión de lo que estamos iniciando nosotros ahorita con la parte de contactos. Lo estamos manejando a partir del diagrama del diseño CAD, pero resulta que nosotros más adelante vamos a encontrar que hay dos tipos de sistemas. Uno se llama la lógica cableada, que es la que vamos a utilizar a partir de contactores, a partir de pulsadores, que vamos a comenzar a generar de cierta forma controles, pero van a ser cableados, y la otra parte se conoce como la lógica programada, donde entran este tipo de dispositivos como el que tenemos acá, que se conoce como un PLC. Estos dispositivos ya me permiten ser programados para cambiar la configuración de las operaciones que se están realizando. Y en este caso tenemos uno de una marca que casualmente también tenemos en Chia, que son los Allen-Bradley. Acá de cierta forma tenemos un desorden en el cableado porque todavía está en el montaje de ese proceso. Estoy de baja velocidad con el pause. Y acá vemos una serie de elementos, primero que todo para la conexión, que van a ser borneras, y acá se veían algunos relés que estaban dispuestos para hacer la conexión. Bueno, todavía está en mantenimiento esa máquina. Aquí vamos a ver algunos otros elementos
acá vemos otro cilindro, acá vemos otro cilindro, y básicamente lo que estamos viendo es un proceso que va a ser de cierta forma la culminación de las actividades que nosotros vamos a realizar más adelante dentro de algunas de nuestras competencias. Pero todas estas máquinas dependen de un sistema eléctrico, tanto en el fluido como en el control. Entonces aquí ya estamos viendo, por ejemplo, el funcionamiento de esa banda de tipo vertical, donde lo que va a hacer es que nos va a organizar esas tapas para hacerle después un sellado. Ahí vamos a tener un sensor, también tenemos que reconocer ese tipo de dispositivos. En este caso es un sensor capacitivo que me va a permitir detectar el nivel de tapas en esta transportadora que tenemos ahí, que va a ser la alimentadora del proceso. Si nosotros vemos ahí, vemos motores. En este caso son motorreductores trifásicos, porque básicamente ahí se requiere torque para la banda transportadora, no tanto por el peso del material, sino por garantizar la continuidad del proceso. Es una máquina sencilla, chiquita. Esa está aquí nomás en Zipaquirá, en el parque industrial, aquí que queda abajo de las villas. Y yo tomé este video porque ellos trabajan en automatización de procesos. Ellos tenían, de pronto ustedes han conocido del proceso de maquilado. ¿Ustedes han escuchado de esos procesos? No, señor, no. No, pero yo no. Señor. ¿Alguien iba a decir algo? Mire, vamos. Muchachos, permítame un segundito, por favor. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasó? Permítame un segundito, muchachos. No me acuerdo. Se salieron la... ¿Cómo? No puedes. ¿Cómo? No puedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Y ahorita jugamos. Perdón, muchachos. Bueno, acá tengo un acompañante. Entonces resulta que... Profe, señor. pues, perdón, allá donde yo trabajo, pues los maquiladores allá se entienden por terceros, que son los que hacen, digamos, un proceso de la fabricación de un producto o la terminación de un producto. Exacto, hacia eso vamos. Resulta que mis amigos, ellos llevan mucho tiempo trabajando con automatización, entonces ellos iban a las empresas. Ellos tenían una empresa en particular donde trabajaban, la empresa es de inyección de plástico, y habían algunas piezas que tocaba unirlas. Por ejemplo, tenemos las rejillas de los talcos de Mexana, donde si ustedes se han puesto a destaparlo, viene una rejilla sobre otra rejilla, y ellos tenían el proceso de unirlas. Resulta que ellos a la empresa le vendían la máquina que les hacía el proceso. Entonces ellos entregaban la máquina, la dejaban instalada al lado de la inyectora de la sopladora, y listo, le pagaba a la empresa por la máquina y ya, chao. Pero entonces resulta que como hay un proceso de garantía, cada tercer día estaban llamando a mis amigos que venga, que es que esto no está funcionando, que venga, que esto se desconectó, que venga, que es que el motor no arrancó, que venga, que no sé qué, que sí sé más. Y resulta que los operarios no estaban del todo pendientes de que la máquina tuviera material, de que la máquina estuviera trabajando. Y entonces se gastaban más tiempo y recursos, desplazamiento y de todo en el mantenimiento de las máquinas que como tal en lo que ellos trabajaban, porque eso les representaba tiempo. Entonces llegaron al punto tal en que dijeron, no, yo no le vendo la máquina, yo le vendo el proceso. Y ellos ya se metieron en el proceso de maquilado, que ellos hacen la máquina que les cumple la función que requiere la empresa, pero ellos no le venden la máquina, sino que ellos reciben la materia prima, hacen el proceso y les devuelven la materia prima como ellos la requieren. Porque en algunas empresas desafortunadamente no les importa este tipo de desarrollos. Casualmente en ese momento yo tenía un estudiante de la universidad donde yo trabajaba, que trabajaba en esa empresa, y resulta que estábamos hablando con mis amigos del caso, él estaba por ahí, y me dijo, sí, profe, realmente lo que pasa es que los operadores de las máquinas
no están pendientes de esas máquinas y si la máquina se estrelló, que para ellos el término se estrelló es que entró en modo de error, si se estrelló, pues se estrelló y a ellos les importa 5, porque a ellos de cierta forma les interesa es cumplir como con una jornada laboral y pues no les interesaba de mucho lo que era la máquina. Entonces esta que nosotros tenemos acá en este momento, de pronto ahí en la imagen ustedes alcanzan a ver las cajas. Ahí lo que pasa es que ellos están maquilando y a ellos les llega toda la materia prima, les llegan estas tapas. Estas son como estas creo que son de Refisal. Y lo que ellos están poniendo son las etiquetas por la parte de encima. Entonces ellos lo que hacen es recibir las etiquetas por parte de la empresa, las tapas por parte de la empresa y lo que devuelven son las tapas selladas. Entonces aquí básicamente lo que tenemos, ellos trabajan mucho lo que es el reciclaje dentro de su propia empresa para ese tipo de materiales, pues porque no le van a invertir del todo a lo que es material nuevo, aunque por ejemplo ellos sí las dejan 100% funcionales. Ahí de pronto ya alcanzamos a ver un poquito más del proceso. Aquí estamos viendo como en la parte de abajo está ingresando el material. Este cilindro blanco que tenemos de ahí es el adhesivo. Y todo este movimiento que nosotros vemos ahí es para garantizar el desprendimiento como tal del sello. Porque vean que adicionalmente al proceso que se tiene un agujero el sello. Y resulta que dentro de este proceso se está agujereando la cinta como tal para quitar esa parte que no viene del sello de la etiqueta. Entonces es un proceso que es la parte más compleja cuando nosotros estamos desarrollando un proyecto, que es directamente el diseño, entender el problema para poder darle solución. Y entonces aquí lo que nosotros vemos es un desarrollo basado en entender un problema. Generalmente estos desarrollos vienen plasmados a partir de una operación manual. ¿Qué significa eso? Que alguien hacía eso a mano. Hagan de cuenta que ustedes tienen que hacer ese trabajo en la empresa. Coja cada tapa, quítele el adhesivo a la cinta y péguelo encima de la tapa. Entonces, ellos básicamente lo que están haciendo es representando esa situación, pero a partir de una máquina, que en este caso la vemos funcionando. Aquí ya no vamos a ver tantos elementos actuadores como cilindros, como elementos adicionales, sino que básicamente ya estamos trabajando es con algo que se llama la continuidad del proceso. Entonces aquí ya estamos viendo lo que es plasmar una idea en un proceso mecánico, en un proceso de control. Aquí vemos el sistema de control. Básicamente aquí lo que vamos a ver es un logo de la marca Array, muy parecido también a los logos que nosotros tenemos en Chia. Tenemos acá en esta parte el sistema de control eléctrico, pues el cableado no es el mejor, pero estaba de cierta forma organizado. Aquí estamos manejando las borneras. Estas dos cajitas, ¿alguien sabe qué son estas dos cajitas que tenemos aquí en la parte de abajo? ¿No son los PLCs? No, esos son los que tienen estos numeritos aquí en la parte de abajo. Son los que controlan como los tiempos de las bandas, de todo el proceso que se lleva a cabo. Entonces, ellos son ¿señor? ¿Los CETES? Esos son los que se conocen como los variadores. Ellos son los encargados de controlar el arranque y la velocidad de los motores. Entonces, esos dispositivos también han sido revolucionarios a nivel industrial, porque resulta que así como hablábamos que había los motores de 9 puntas, de 12 puntas, para manejar lo que son los arranques estrella-triángulo, que ustedes van a ver más adelante, ese tipo de conexiones permitían era un arranque suave de un motor trifásico con el fin de generar un bajo consumo de corriente, un bajo torque para evitar de pronto fallas eléctricas, y lo que hacían era arrancarlo despacito, pero eso requería una serie de conexiones eléctricas externas a partir de contactores para realizar la transición de una conexión estrella a una conexión triángulo. Y resulta que estos dispositivos variadores de velocidad, yo ya puedo conectar el motor directamente al variador y él se encarga a partir de un término que se conoce como una rampa de hacer una aceleración lenta del motor.
o una aceleración rápida dependiendo la configuración que yo le ponga a ese dispositivo. Entonces resulta que ese dispositivo ya me permite hacer el control de una banda transportadora y este está ligado directamente con este dispositivo que es el PLC, que él es el que le dice en este momento acelérese, frénese, deténgase, arranque, haga esto, haga aquello, pero este dispositivo se encarga de controlar la corriente y todo lo que es respecto al arranque del motor. Entonces, estos son unos dispositivos bastante útiles en el momento de hacer automatización y básicamente va a detener el motor, arrancar el motor. En este caso también está controlando la velocidad de esos rodillos. Y aquí estamos viendo un sistema que también es interesante a nivel de automatismos, que es un sistema de biela para hacer el ajuste como tal o para garantizar que se pegue el adhesivo sobre la tapa. Entonces, por ejemplo, ese cepillo, esa especie de cepillo que nosotros vemos ahí, pues de cierta forma es como muy artesanal, porque lo que yo quiero garantizar es que el adhesivo por completo quede adherido sobre la tapa. Entonces, de pronto no es una presentación final agradable, por ejemplo, para comprarlo. Yo ir a comprar esa máquina, la máquina sí es 100% funcional, y de cierta forma necesitaría unos retoques para salir a ofrecerla, por ejemplo, en un mercado. Ahí de pronto vemos es el sistema de soplado, que es la forma con la cual se están enviando las tapas a la banda, perdón, se me olvidó ahora el elemento, pues por donde van cayendo directamente para el proceso. Entonces, eso era lo que les quería mostrar por este lado, que es parte del uso de los sistemas eléctricos que nosotros estamos viendo, que nos permite trabajar lo que es el control, que es parte también de la temática en la cual nos estamos involucrando nosotros. Ahora les voy a presentar por este lado algo que nos compartió un compañero. Vamos a mirar unas imágenes sobre lo que ya son sistemas reales. Entonces aquí ya vamos a ver una serie de elementos que nos permiten identificar también los elementos con los que estamos trabajando. En este momento ven la pantalla todos. Sí, señor. Entonces acá ya estamos viendo un tablero a nivel industrial. Lástima que es que el tablero está muy organizado y de pronto no siempre es la realidad de algunas empresas. No puedo garantizar que todas. Voy a buscar unas fotos que tengo de un acueducto por acá muy cercano, donde el tablero es un desorden espantoso. Pero bueno, después miramos. Entonces aquí ya vemos lo que es un tablero organizadito, donde en la parte de arriba vamos a ver lo que vendrían a ser nuestros guardamotores, que a pesar de que nosotros vimos ayer una presentación, ¿se acuerdan cuál era el guardamotor de los que les mostré ayer? ¿El magnético? El magnético, sí, tenía una característica Profe, física. ahí en las otras fotos que le envío también esos guardamotores. Listo. No, vamos a mirar ahorita general y ahorita miramos las otras fotos. ¿Se acuerdan cuál era la característica física del guardamotor para identificarlo? ¿Cómo, profe? ¿Ustedes recuerdan la característica física del guardamotor para identificarlo cuando lo veamos? Tiene Para grabar. un botón rojo y uno ¿La verde. plaqueta, profe? ¿La plaqueta? Aparte de la plaqueta, véanlo acá, nuevamente. Tenía el botoncito rojo y el botoncito verde. Este par de botoncitos, que lo que me permitía era identificar, pues el común es el rojo y el verde, pero también hay negros con rojo. Pero la característica de cierta forma era este elemento acá, que yo podía identificar donde tenía lo que era el set y el reset. Pero resulta que no todos son de esa forma. Hay otros que son un poquito diferentes porque tienen es una perilla que me dice on-off, como por ejemplo este que tenemos acá. Pero todos son guardamotores, vean. Acá tenemos un on-off y de cierta forma, perdón, acá no es lo que nosotros estamos viendo acá, guardamotores. Entonces aquí ya podemos nosotros comenzar a decir, bueno, tenemos 5 guardamotores, eso me podría dar a entender que nosotros vamos a tener 5 motores. Porque la idea también es que a partir de este tablero yo comience a entender qué es lo que está sucediendo fuera de ese tablero. ¿Qué es lo que yo voy a tener? Aquí en la parte de abajo vamos a identificar contactores.
Entonces vamos a tener contactores con sus auxiliares, todavía no hemos hablado de auxiliares, pero todo esto que tenemos acá, por donde tengo la lupa, van a ser contactores. Yo les decía a ustedes que hay diferentes formas, hay diferentes marcas, van a ser un poquito diferentes, pero básicamente lo que nosotros tenemos acá son contactores. Este sí no estoy seguro de qué es, yo pensaría que es como un guardamotor, no estoy seguro este qué es, el que tiene las bornes de tierra al lado. Sí, profesor, es un guardamano. Bien. Aquí abajo tenemos, por ejemplo, vean la diferencia entre el tamaño de estos contactores, que es como este que tengo aquí al lado de la lupa, y este que tengo aquí abajo. Las diferencias de tamaño también van ligadas con la potencia o la corriente que me permiten pasar. Ahí nosotros tenemos, por ejemplo, la mayoría de contactores que nosotros tenemos en Chía son de corrientes pequeñas. En Tocancipá sí tenemos unos contactores a 440 que ya me permiten trabajar corrientes más altas y la diferencia en tamaño es considerable. Aquí tenemos una serie de contactores tipo relé que me permiten canalizar también elementos de control. Aquí tenemos soportes para contactores, para relés. Acá tenemos borneras de conexión, que esto es lo que también les digo que es importante en el momento de hacer un montaje, que es el maquillado, o sea, marcar todos los contactos de dónde vienen, para no tener que comenzar a jalar este cablecito negrito, comenzar a quitar las tapas de las canaletas para mirar por dónde viene, por dónde lo metimos, sino que vienen marcados y adicionalmente tiene que haber un plano, que esa es la parte que estamos trabajando ahorita, la parte de los planos, para identificar fácilmente todo lo que tenemos aquí adentro. Adicionalmente acá tenemos un variador que también me va a permitir controlar un motor. Acá tenemos, este si no tengo presente qué es, este que está arriba, el amarillito. Profesor, son unos fusibles? de alarma. ¿Detectores fusiles? Estos trabajan con la válvula que tienen las máquinas, profe. Digamos, ellos al momento que se activa la electroválvula, ellas van alumbrando a la vez, que es el que está haciendo el buen trabajo. Cuando quedan encendidas es cuando, digamos, la electroválvula se quemó. Unos O pilotos. algo así. Ah, bueno. Sí, Abajo tenemos un transformador, que yo me imagino que es el que me permite controlar regular la tensión del variador. Y aquí vamos a tener un tablero. Acá nosotros podemos identificar un tablero donde pues ya tocaría mirar por la parte frontal del tablero qué tipo de elementos es. Parte de la información que ustedes van a recibir es determinar cuál va a ser la ubicación de todos los elementos dentro de un tablero. No es que yo coloco protecciones abajo y guardamotores arriba y contactores al lado, o como a mí de cierta forma se me parezca conectarlos, sino que todo esto tiene una distribución según una reglamentación. La reglamentación me va a decir, por ejemplo, si el guardamotor va arriba o va abajo, si el contactor va arriba o va abajo, si los contactos, los relés van arriba o van abajo, si yo quisiera colocar un PLC de dónde viene. Entonces hay una reglamentación que me permite identificar esto. Aquí ya vemos nuestro tablero de control, donde vamos a tener un totalizador. En este caso vendría a ser el totalizador no directamente como tal, el breaker que nosotros manejamos como totalizador, sino una perilla para energizar completamente el tablero. Aquí vamos a tener un testigo o un indicador que en este caso pues no sé si me está marcando tensión, es un indicador. profe, eso marca ahí es la cantidad de llaves que está sacando la máquina. Es para contar. Es un contador. Y aquí tenemos las llaves para mandar misiles nucleares. Entonces acá es donde tenemos la llave del compañero Camilo. Faltará la llave del jefe para eyectar alguno de los misiles. Y estas llaves son los controles de los que estábamos hablando ayer, con los cuales nosotros montamos lo que tendrían circuitos en serie. Nosotros podríamos fácilmente decir que estas dos llaves están conectados con estos contactos para generar una conexión en serie para que yo pueda hacer alguna modificación. Por ejemplo, si estas dos llaves están activas o seleccionadas, podríamos así por encimita deducir cuál o asumir cuál vendría a ser la función de esas llaves. Tenemos un testigo acá, tenemos pulsadores. Vale la pena aclarar en este momento, igual lo vamos a conocer más adelante, que no solamente existen los pulsadores verdes y los pulsadores rojos.
también tenemos pulsadores negros, tenemos pulsadores blancos, tenemos pulsadores azules y tenemos pulsadores amarillos. De cierta forma, todos van a tener como una acción en particular, pero también esas acciones dependen de la máquina y del proceso que se quiera utilizar. Conozco muchas empresas, tampoco muchas, por ahí contaditas con una mano, que ellos utilizan el elemento que se les atraviese para colocarlo en el proceso que necesiten. Entonces, que si por ejemplo necesito un start y se me atraviesa un pulsador rojo, ellos lo ponen como rojo, pero etiquetan que es un start. O sea, de cierta forma ¿Va a comer? Ahorita, María Fernanda. ¿Le dejo servido? Sí, ya ahorita en un momentico. Entonces también se adaptan a los elementos que haya. No debería ser así porque la idea es que yo cumpla con una reglamentación, pero aquí básicamente estamos viendo un tablero de control. Aquí estamos viendo conexiones, por ejemplo, a un tablero. Esto que nosotros vemos acá ya son conexiones eléctricas a un tablero que me va a estar mostrando una información. ¿Ese es el del contador? ¿O este es otro tablero? No, profe, ese es otro tablero. ¿Este es otro tablero? Sino, esas fotos son, digamos, donde están conectados los pulsadores, las conexiones de los pulsadores. Eso. Ahí yo estoy viendo un elemento que es fundamental para nosotros como electricistas. ¿Alguien me dice cuál es ese elemento que yo estoy viendo ahí? ¿Los amarres? La mano. La mano. Pero la mano tiene algo. Guantes. Los guantes, la protección, eso es importantísimo para nosotros. Por eso nos tienen guardados, porque es la protección lo primero que hay que tener presente, tanto cuando se está haciendo un montaje como cuando se está haciendo un mantenimiento, o inclusive en un reconocimiento. Si yo simplemente voy a destapar el tablero, yo puedo decir, no, pues yo para qué me voy a poner guantes, protecciones, botas o lo que sea, si solamente voy a destapar el tablero. Así sea solamente acercarme al tablero, yo debo tener mis protecciones eléctricas. Resulta que hay, eso también está dentro de las charlas que da el RETIE, hay unas distancias mínimas para evitar el arco eléctrico. El arco eléctrico se produce cuando se genera una gran carga, o se encuentra más bien una gran carga de electrones y encuentra una vía para aterrizarse o para descargarse a través de un punto de tierra, y esos arcos se presentan también en tableros que manejan altas tensiones. Si yo, por ejemplo, me acerco a un banco de condensadores que se encuentran en los tableros de alta tensión, que se encargan de regular de cierta forma la tensión que está ingresando, bajar lo que son los, el mugre eléctrico, por decirlo así, que ingresa a un proceso, esos condensadores almacenan unas grandes cargas eléctricas a partir de campos estáticos, y si yo me llego a acercar a una distancia o supero la distancia mínima, yo puedo ser un foco de descarga eléctrica sin que yo esté expuesto como tal, por ejemplo, a una línea de tensión. Entonces, es importante, así sea solamente abrir un tablero, contar con las protecciones necesarias, que es algo que yo estaba viendo acá al ver los guantes para poder mover ese conductor, que es de un calibre considerable, que me puede decir fácilmente que está transportando una tensión y una corriente bastante considerable. Entonces, recuerden que eso es importantísimo para nosotros, la protección. Adicionalmente, estamos viendo, por ejemplo, acá un contacto normalmente abierto, un contacto normalmente cerrado. ¿Qué más estamos viendo acá? Acá otro contacto de tipo, esto es interruptor normalmente abierto. Y los cables, esto también los amarres es importante, y el marcado de los cables. ¿Alguien me puede decir, que no sea Camilo, que no sea Jerry, qué son estos cablecitos verdes que están acá? Para aterrizar, profe. Pero, ¿por qué están saliendo de ahí? Porque están aterrizando también el barraje, Perdón, acá los vemos más claritos. ¿Que están conectados a la tapa? Están conectados a la tapa. Toda la caja tiene que estar aterrizada para que el hecho de que yo toque la caja no me genere una descarga eléctrica. Entonces, esto que estamos viendo nosotros acá es que de cierta forma estamos protegiendo. Aquí lo que estamos viendo exactamente es un puente. Lo que estamos protegiendo es la vida de la persona que va a manipular la caja. Imagínense que la caja no estuviera aterrizada y por algún motivo
alguno de estos conductores quedó suelto y quedó haciendo contacto con la caja. Tan pronto algún operario o cualquier persona siquiera toque la caja, va a sufrir una descarga. Eso es algo... Profe, una pregunta. Señor. Qué pena, profe. Una preguntita. ¿Por qué hay usuarios o hay clientes que coge y le echan como modo de pintura a esas celdas y en el momento que usted llega toma atención a la puesta a tierra y está energizada? Solo por eso. ¿Le echan qué? ¿Pintura? Sí, las pintan porque XY motivo se oxidó o llevaba mucho tiempo y no le hicieron uso y la cogieron, la usaron y le echaron fue pintura. Pero en el momento que usted llega, la puesta a tierra está energizada. O sea, se supone que no debe ser así, pero es por la pintura. Lo que pasa es que las pinturas, si ustedes saben, las pinturas de esos tableros no es cualquier pintura. Tiene que ser una pintura electrostática. ¿Cómo es que se llaman esas pinturas? Sí, lo que pasa es que usted cómo hace para evidenciar cuando llega, por ejemplo, digamos, a instalar un medidor y la caja está pintada, ¿sí? Entonces, obviamente, pues no es cualquier pintura. Esas cajas que le echan esa pintura, que es cualquier pintura que es chiviada, pues obviamente va a quedar energizada la tierra, ¿sí? En este caso, si su merced le echara la pintura que su merced está pero eso va a ahí, pues no pasar, pasa eso. sí, solo si la caja tiene contacto con alguna fase, porque así solita no tiene por qué quedar con nada. Si la caja está aterrizada, no tiene por qué marcar tensión. Si marca tensión es porque en algún punto hay algún contacto y el tipo de pintura permite conducir, pero como tal no tiene por qué pasar eso. Allá toca revisar la parte eléctrica porque sí puede pasar, pero ahí lo que está sufriendo, por ejemplo, esa cuenta es pérdidas de tensión, pérdidas de corriente o hay un consumo exagerado porque hay una fuga. Resulta que esas fugas hay unas instalaciones residenciales que también son subterráneas. No sé si ustedes las han visto. Ahorita muchos conjuntos residenciales mandan toda la tubería, todo el cableado por tubería de forma subterránea. Yo conocí un caso en Machetá donde hicieron unas casitas muy bonitas y resulta que la tubería toda está... la naturaleza siempre va a encontrar su camino. Y resulta que cuando fuimos a mirar, un usuario tenía pérdidas. Cuando fuimos a mirar, la caja fue invadida por raíces. Las raíces penetraron la tubería y resulta que una raíz hizo contacto con una fase y se estaba descargando por ahí la línea y eso le estaba afectando a la medida del usuario. Entonces, hay cuestiones que toca tener presentes y en este caso, pues, ahí lo único que puede estar pasando para que le marque tensión ese punto es que hay un contacto directo. Entonces, ahí yo me imagino que la reglamentación tendrá que decir las características de la caja y si fue manipulada en esas condiciones, no debería ser apta, porque es un riesgo eléctrico y un riesgo para el usuario. Por este lado, vemos protección, tenemos los breakers, tenemos acá contactores, acá tenemos otros contactores, acá de cierta forma podríamos ver tres, no sé si serán marcas, pero sí tres elementos diferentes del mismo dispositivo que vienen a ser contactor. Este elemento de acá arriba, si no estoy seguro qué es como una fuente, porque tiene un tablero de control. Me está hablando acá, medio parece como una corriente de control. Acá vamos no sé si será una UPS porque pareciera como un banco de condensadores por la tierra que tiene acá y por la forma de la caja. Sí pareciera como una UPS de respaldo para un sistema de control. Bueno, digamos que es una UPS. Acá vamos a tener nuestros contactores. Acá abajo, esta cajita roja, no sé qué será. No la había visto antes. Yo le iba a preguntar, porque la verdad yo tampoco la había visto. De pronto sí. Qué perdido. Es como la que un relé. Es que es muy es como, digamos, ahí al lado de esa cajita roja también hay una y larga. ¿Esto? Bueno, sería que si su merced nos enviara una foto de frente de la placa con cuidadito,
para mirar de pronto las características del dispositivo, porque resulta que también en los circuitos se suelen montar medidores de corriente y esos generalmente vienen atravesando las líneas para estar pendientes también del consumo de corriente, por ejemplo, de un motor, de un variador, de unos sistemas hidráulicos. También se suelen colocar esos sistemas de control. Acá nosotros vemos este elemento, tampoco lo conozco. ¿Esto qué es? Profe, lo que pasa es que eso era una perilla para encender y apagar la máquina, sino que eso llevaba una varilla que iba anclada también a la puerta, a la compuerta donde cerraba, y se cerraba con una perilla, pero la suspendieron y la pusieron un fue en donde seleccionador. está la vaina de los pulsadores. Ese era el de apagar y encender la máquina. Un La seleccionador, cancelaron y se la pusieron por un seleccionador para que no tuvieran que abrir la puerta, o sea, para que no tuvieran contacto con todo lo interno. Por eso Sí. tenía el seleccionador y la varilla hacia adentro para que no tuvieran que abrirla, a menos que hubiera un corto o algo de emergencia. Sí, y ese seleccionador va a permitir que si se abre la compuerta se abra el sistema. Y en este momento lo dejaron fijo. Sí, la demora es que O sea, por ejemplo, ahí sí, están pues, utilizando sí, bueno, ahorita no está funcionando en el momento. Digamos que está en el tablero donde están los pulsadores. ¿Cómo, profe? O sea, en este momento se está subutilizando ese elemento. O sea, no está cumpliendo con la función de él. Uy, perdón. Ese elemento como tal, ahí lo que hicieron fue cablearlo y mandarlo, si el profe se da cuenta en el tablero donde están los pulsadores, la perilla de arriba, esa que está en la parte de arriba, esa fue la que entró a hacer el papel de ese accionador. No, arriba en los tableros que mostraron donde están las llaves. Ah, ya, acá. En la parte de arriba, la perilla esa, la perilla arriba, esa entró a ser la que enciende y apaga la máquina, en vez de la otra que estaba mostrando ahorita, la de la varilla. Ah, ok. Ahí está la varilla. Exacto, profe. Y ahí Esa es la varilla, no que la cancelaron. Ahí debieron haberla quitado. Bueno, ya fue pereza por lo que ya estaban conectados. Entonces, por ejemplo, cuando encuentren las fotos del tablero que les digo, resulta que ustedes van a encontrar, exagerando, 30 contactores conectados. Y todos ustedes los ven cableados ahí en ese tablero y resulta que no están funcionando más de 10. A medida que iban haciendo los mantenimientos, ellos lo que hacían era quitar y poner. En algunos casos lo que hacían era hacer instalaciones paralelas, deshabilitaban unos elementos, habilitaban otros, pero ellos no tenían la precaución de quitar los elementos y ustedes ven un tablero. Eso inclusive fue un proyecto que se iba a trabajar con una ficha de electricidad, pero no se logró hacer la parte administrativa porque la idea era optimizar el funcionamiento no, sino optimizar el tablero porque estaba simplemente totalmente desactualizado. Y habían muchos elementos que no servían para absolutamente nada, que ya cuando uno se ponía a seguir el cableado ni siquiera estaban conectados, sino que simplemente por pereza los dejaron ahí puestos. De pronto muy parecido a lo que sucedió con ese interruptor, que simplemente no lo quitaron por la cuestión de no desconectar esos elementos, pero perfectamente pues se busca una forma de hacer una conexión y suprimir ese elemento porque no nos estaba operando como tal. Sí me dejó la duda este cacharro, porque es que está muy grande para hacer un relé, tiene muchas conexiones, tiene una perilla de selección que me permite desarrollar una especie de control, está interesante. Aquí vemos 4813 también es un contador. No, profe, esas son las revoluciones con las que trabajan las presas. Donde yo trabajo se hace la llave, ¿sí? Ese es el trabajan con presas. Y ese es el tablero de revoluciones, de variador, sí, señor. Listo. Y aquí son vemos las revoluciones con las que está trabajando el motor. Sí, señor. Aquí vemos un tablero perfectamente claro en italiano, donde tenemos un start, donde tenemos un mancasari all'irorio, una alimentación incepata, una frizione, está clarísimo. Tenemos un potenciómetro que también está como gastadito. Y de cierta forma, pues eso tiene que ser universal, el hecho de que nosotros identifiquemos la función de un pulsador azul. Entonces, el que nosotros estábamos viendo en el tablero de
del taller de mis amigos es como ese azul que tenemos ahí, que es pulsador y piloto. O sea, al mismo tiempo de que me permite generar el cierre o la apertura de un contacto, adicionalmente también tiene un piloto y nosotros lo podemos ver. Se identifican también porque tienen como una cubierta como en caucho que me permite oprimirlo y generalmente son o pulsadores o interruptores. Y aquí tenemos nuestro pulsador tipo Z o nuestro pulsador de tipo hongo, el paro de emergencia para nosotros, que este va a ser el S0 de nuestros procesos. Aquí por el ladito también alcanzamos a ver unas mangueras que por el tipo de conexión son hidráulicas, ¿sí? Son de aire, profe. Es aire. Nosotros tenemos dos tipos de conexiones para nuestras mangueras neumáticas. Tenemos lo que son las conexiones rápidas y las que son las conexiones fijas. Las que nosotros estamos viendo en el video son conexiones rápidas tipo acople rápido, que son las que se suelen utilizar mucho en neumáticas, sobre todo en sistemas Festo. Estos que tienen en este caso el amarre, que en este caso se me olvidó cómo es que se llama ese amarre de esos de tornillito que van amarraderas. ¿Cómo se llama? Abrazadera. Abrazaderas, tipo abrazadera. Abrazaderas. Eso ya son para conexiones fijas. Entonces los conectores rápidos, los acoples rápidos es por eso mismo, para hacer una conexión y desconexión rápida. En este caso estas abrazaderas ya me permiten hacer conexiones físicas y por el diámetro de la manguera pues llevan un caudal bastante considerable. Y bueno, acá vemos nuevamente el tablero, acá podemos ver el control, sí, tiene pinta de una UPS. ¿Alguien sabe cuál es la función de una UPS? Que vaya la luz, tengamos una protección de energía. Un tiempo para poder la luz y cuando tú quedas cerrado. Como Es igual que la de un computador, una UPS, le guardan un momento. para guardar los requerimientos, los datos y dura X tiempo y media hora, una hora, dependiendo el flujo que Es un almacenamiento de energía. Es un sistema de soporte eléctrico que me permite garantizar precisamente en este caso información, pero básicamente es de control. Si yo tengo, por ejemplo, un motor trifásico de 30 caballos, que es el encargado de hacer la operación principal, las UPS no me van a soportar el funcionamiento de ese motor, pero sí me va a garantizar el funcionamiento durante un tiempo limitado de algunas funciones básicas de control. Emergencias, chicharras, balizas, cierre de pronto de contactos, pero sobre todo va ligado es con los PLCs que me van a generar el control directamente de los procesos. Entonces básicamente va a ser un sistema de respaldo del fluido eléctrico durante un tiempo limitado, dependiendo del consumo del sistema, y generalmente va para los sistemas de control, computadoras, PLCs, sensores, pantallas, que me van a indicar de pronto un paro en el proceso. Entonces aquí ya estamos viendo algunos elementos de control que me van a permitir de cierta forma ya familiarizarme más con la función industrial de los elementos con los que vamos a trabajar nosotros, y la idea es que lleguemos a hacer, a partir de prácticas dentro de nuestros ambientes de formación, de este tipo de montajes. Con otras características, obviamente, de los elementos, no vamos a tener de pronto las UPS, de pronto no vamos a tener ese tipo de interruptores de bloqueo del fluido eléctrico, pero sí vamos a tener muchos elementos muy similares a lo que estamos trabajando acá, perdón, a lo que estamos viendo acá, que nos va a permitir cumplir de cierta forma con las demandas de nuestro entorno industrial. Profe, yo tenía una pregunta. Señor. En una de las imágenes que yo le mandé, hay unas, como digamos, hay unos contactos, yo no sé, creo que son guardamotores, unos encima de otros. ¿Esos se trabajan? ¿Por qué se trabajan así o qué? Creo que son guardamotores, si no estoy mal. Pero trabajan unos encima. Son muy amigos. No.
ya sé cuáles, los de la primera imagen, esos que tenemos acá. ¿Sí? No, profe, Contactores y los pase la imagen, auxiliares, ¿no? porfa. ¿En dónde, perdón? Sí, eso se llama Esa los no es. auxiliares. Tampoco, pase más, profe, porfa. Ahí 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 en esa. Yo tomé la foto que como de medio lado. No, esa no es. En esa. Por eso, estos que están acá. Sí, veo que están ahí No, donde estos son auxiliares. Los dos de la izquierda Sí, son es. los guardamotores. Estos son auxiliares. Lo Sí, que los pasa de- es que no hemos visto, por eso les dije en la primera imagen, que en la primera imagen que tenemos nosotros acá, acá se ven los auxiliares, por eso les dije que más adelante los veíamos, que son estos 4 que se ven acá. Esos vienen puestos sobre los contactores. ¿Recuerdan ayer cuando les mostré el contactor? Que nosotros podíamos hacer una manipulación mecánica, manual, del dispositivo que les dije que también había veces que les atoraban un atornillador para que funcionaran. Son esta piecita azul. Esta piecita azul, búsquele. Esta partecita azul es la que me va a permitir cerrar el contacto entre L1, T1, L2, T2. Cuando él se activa a partir de la bobina, aquí vemos la bobina A1, A2. Cuando yo energizo esta bobina, este dispositivo ustedes van a ver que él se mueve solito porque él es un cierre mecánico. Pero resulta que este contacto, que en este caso tengo yo acá, que se llama el auxiliar de la bobina, es el que se utiliza para control. Aquí yo veo la imagen, aquí yo la veo. Yo voy a tener el 1, 3 y 5, en este caso como me lo muestra ahí, que son los de fuerza, y voy a tener este 13 y 14 que es de control. Ese me permite, por ejemplo, hacer lo que nosotros llamamos el enclavamiento del arranque de un motor. Pero en muchas ocasiones son muy poquitos contactos auxiliares o contactos para yo generar controles o procesos de control, y ahí es donde yo le instalo los auxiliares. Entonces, este dispositivo, miremoslo acá, acá, se coloca sobre el contacto. Él tiene una especie de switch mecánico que me permite meterlo ahí físicamente y él se va a activar con el movimiento de ese resorte. Si esa parte mecánica está dañada, este dispositivo no se va a activar, y aquí básicamente lo que yo voy a tener son contactos normalmente abiertos y normalmente cerrados, que lo que me va a permitir es ejercer control. Que eso es lo que nosotros estamos viendo acá. Esto que nosotros, venga a ver si me deja rayar acá. Hacia acá también me deja rayar. Uy, que no tengo ese expulso. Esto que nosotros vamos a ver acá entonces van a ser auxiliares. Y si nosotros miramos, solamente estos 4 tienen auxiliares. Acá no hay, acá no hay, acá no hay, acá no hay. Entonces, estos básicamente son los que me van a dar órdenes y ellos están ligados directamente con la función de los motores. Ellos tienen que estar ligados con la función de los motores, de tal forma que cuando yo vea los planos, voy a encontrar que este guardamotor está ligado con este contacto por el auxiliar. Esos sí están ligados los unos con los otros. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta sobre eso? Bueno, ahora, lo que yo les decía, no todas las actividades siempre van a ser de hacer ejercicios, hacer montajes, hacer una cosa, hacer la otra. Muchas veces también nosotros tenemos que hacer actividades de investigación. Dentro de las actividades de investigación que nosotros realizamos es, por ejemplo, buscar lo que son las características eléctricas de un dispositivo, para nosotros conocer cómo es que funciona, a qué tensión funciona, a qué corriente funciona. De pronto algo que ustedes no tengan muy presente en muchas ocasiones son las características eléctricas, perdón, las características térmicas de un dispositivo de estos. Entonces nosotros tenemos que reconocer algo que se llama el datasheet. ¿Alguien sabe qué es un datasheet? Es como las instrucciones de cada contactor. Entonces, básicamente viene a ser la hoja de especificaciones técnicas y eso nos las entrega directamente el fabricante. En una de las charlas que hubo del RETIE, del CONTE en Chía, llegó un ingeniero, una ingeniera, perdón, ella venía
de Buenaventura. Entonces también fue muy impactante el acento que ella manejaba hablando de electricidad, porque ella todo el tiempo nos estaba diciendo que teníamos que tener cuidado con la electricidad, pero entonces era como muy particular la forma de hablar de ella, pero sí nos hizo caer en cuenta en algo que de pronto muchos no lo tenemos presente en el momento de comprar elementos eléctricos. Ella nos decía que todos los distribuidores, proveedores, vendedores de dispositivos eléctricos, en el momento que a ustedes les vendan un interruptor, tiene que venir con las especificaciones técnicas. De cierta forma, tiene que venir con una hojita donde vengan las especificaciones técnicas y sobre todo donde diga que vienen o que están certificados por los entes locales. En este caso, por ejemplo, que esté validado por el NTC, por el RETIE, que son elementos que están aprobados para uso en Colombia. De pronto nosotros vemos eso mucho en productos alimenticios, en productos farmacéuticos que tienen que estar aprobados por el INVIMA, que tienen que estar aprobados por una serie de instituciones que son las encargadas de realizar esas actividades, pero resulta que los dispositivos eléctricos también tienen que cumplir esa reglamentación. Y un datasheet básicamente lo que me va a decir es esta información como la que nosotros tenemos acá, donde me va a mostrar información propia del dispositivo. Entonces, por ejemplo, acá me dice que vamos a tener una tensión inyectada hasta de 1000 voltios. Vamos a tener una corriente de operación en consumo continuo hasta de 250 amperios y acá me especifica a 380 voltios. Entonces, de cierta forma, eso es una información técnica que nosotros debemos comenzar a reconocer. Y si nosotros nos vemos, está en un perfecto inglés. Es un inglés muy sencillo porque esto es a lo que nosotros hacemos referencia con el inglés técnico. De cierta forma, muchas veces el aprendiz o el operador o el de mantenimiento en una empresa se bloquea por el inglés, pero cuando nosotros tenemos muy presente la ley de Ohm, la ley de Watt, yo no necesito el inglés directamente para saber que esta V que yo tengo acá me representa ¿qué? Tensión. ¿Qué me está relacionando? Corriente. Voltios, la tensión. Y esta Corriente. ¿qué me está diciendo? Kilowatts. Vatios. ¿Cierto? Vatios. Porque yo no necesito saber en inglés, perdón, en español qué significa Rated Insulation Voltage. Yo sé que es una tensión, porque está la V ahí. Yo necesito en inglés traducir el Rated Operational Current, porque yo ya sé que esto es una corriente porque ahí está la A. Aquí, por ejemplo, acá sí no tengo unidades. Mechanical Endurance, por 10 a la 6, 10. ¿Alguien tiene alguna idea de qué significa eso? $10 millones es el valor, porque tenemos el valor de 10 a la 6. ¿Qué creen ustedes que podría? Pero, ¿de qué se tratará? ¿De la tensión o puede ser de los... No, la tensión. Porque vean que no tiene unidad. ¿Saben en este caso qué es? La cantidad de veces que él puede switchar y no va a fallar. Porque estamos hablando desde un movimiento mecánico. O sea que básicamente me está diciendo que él perfectamente le va a hacer 10 millones de switcheos y no va a funcionar, no va a molestar, perdón. Que él cada vez... como la duración. Más o menos la duración en ciclos de trabajo, no en tiempo, sino en ciclos de trabajo. Hagan de cuenta que ustedes compran un martillo y el martillo dice usted solamente puede pegar 9,000 golpes. Muchas veces nosotros no tenemos en cuenta ese valor. Y resulta que usted trabaja en una carpintería. A los 2 meses le sacó la mano el martillo y usted dijo, pero este berraco salió malo. Resulta que el fabricante le dijo solamente 9,000 golpes y usted ya iba en 10,000. Entonces, esos son unos elementos que muchas veces toca tener presente dependiendo del uso del dispositivo. Porque conozco procesos donde un contactor está haciendo switcheo todo el día, toda la semana, todo el mes, todos los días. Entonces, va a llegar un punto en que por ser piezas mecánicas simplemente se desgastan. Ellos no son eternos ni en la parte eléctrica ni en la parte mecánica. Entonces, eso es básicamente la información que yo puedo ver en un datasheet. Entonces, aquí vamos a ver otro datasheet, vamos a ver bastante información de un datasheet
Y resulta que si yo me voy un poquito antes, yo también encuentro resistor. Yo también encuentro hojas de características eléctricas y mecánicas de las resistencias. Yo también puedo encontrar un datasheet. No necesariamente lo tengo que buscar como datasheet. Lo puedo buscar como hoja de especificaciones técnicas de un simple LED. Pues no hemos trabajado mucho con LEDs, pero es importante, por ejemplo, saber cuál es la máxima tensión a la que opera un LED. ¿Cuál es la corriente nominal que me permite pasar a través de un LED para que yo no lo, o más bien, para que yo pueda hacer los cálculos y no lo vaya a quemar? Y resulta que aquí me muestra de cierta forma esa tensión. Y aquí, por ejemplo, algo que es importante para nosotros, sobre todo en electrónica, porque utilizamos muchos LEDs para indicar el estado de un proceso, que dependiendo de la tonalidad va a ser diferente la corriente que él va a trabajar. Entonces, por ejemplo, acá me dice que la corriente mínima de un LED rojo es de 1.8 miliamperios. Uy, ese está como bajito, perdón. Voltios, estamos hablando de 1.8 voltios. Y un LED blanco son 3 voltios mínimo. Necesita más tensión para que él me alcance a llegar al valor de 20 miliamperios. Pues resulta que hay otras tablas donde me dicen que la corriente también puede variar dependiendo de la tonalidad del LED. Y yo, ¿cómo sé esa información? Revisando hojas de especificaciones técnicas. No siempre yo tengo que escribir datasheet. Yo puedo colocar hoja de especificaciones técnicas y voy a encontrar la misma información. Lo que pasa es que el datasheet es como más rápido y es el término con el cual generalmente nosotros vamos a encontrar la información. Entonces acá hay especificaciones técnicas de un LED de 1 vatio. Esto ya debe estar directamente ligado con un fabricante y él me va a encontrar o me va a entregar básicamente las hojas de especificaciones técnicas del que él está comercializando. En este caso son unos LEDs, esos los he visto yo en vehículos, estos que son así de esta forma como hexagonal, yo los he visto como en vehículos, que me entregan, este vatio está ligado también con los lumens, es la cantidad de luminosidad que le entrega. Entonces acá él me está entregando cierta información que está como de cierta forma condensada, donde me está mostrando en nanómetros, en este caso, va a ser la longitud de onda que está relacionada directamente con la intensidad de la luz. Aquí la tensión, 1.8 voltios, 2.6 voltios, y aquí los lumens, que es la intensidad de la iluminación como tal. Y acá me entrega cierta información, por ejemplo, de cómo conectarlo, cómo hacer las conexiones, las pruebas. Él necesita un driver para manejar la corriente. Bueno, ahí me está mostrando información particular de un elemento en particular. Entonces, para nosotros siempre va a ser importante tener presente lo que va a ser las especificaciones técnicas de un elemento con el que trabajemos. De pronto ustedes hacen esa tarea inconscientemente. ¿Alguien ha ido a comprar un electrodoméstico? Pues ahorita no, antes de la pandemia. Sí, señor. Sí, señor. ¿Ustedes Sí, señor. lo compran por lo bonito o por las especificaciones técnicas? Muchas veces se deja guiar Por lo uno, bonito. pero por la vista, por lo bonito. Pues Por lo también bonito. depende si lleva a la señora o no lleva a la señora, ¿no? Pero realmente... No, pues la mujer lo más bonito es lo que va a mirar. Y lo más Es caro. que el profe, cuando su merced va a comprar un vehículo, pues obviamente usted lo mira por lo bonito. No, Muchas yo veces. realmente lo miro es por el motor. Sí, claro, ya depende de lo que uno va a comprar, porque un carro si uno le mira el motor y le mira también hasta la lata, como usted, que no sea Pero, tampoco tan... pero es que eso es uno de hombre, porque usted vaya a lo que está diciendo el profe, va a comprar un electrodoméstico y vaya a un ejemplo, vaya y cómprele su merced una olla express de 10 litros y le dije que una de 20 litros y ¿qué le toca? Pues devuélvase, ¿no? Es que... No, le lleva la 10 litros y por ahí sea una marca chiche y uno no, que ¿por qué no le lleva Universal? Entonces, sí, es que Creo que también está miran hablando de eso. la experiencia de Jerry. Sí, Pues yo por creo eso... que ya pasada. Y verá que con eso no importa la capacidad de la olla. Pero entonces nosotros sí tenemos que ser más objetivos en cuanto al elemento que vamos a revisar. Yo creo que nosotros generalmente nos vamos por las características del dispositivo. Si yo voy a comprar una moto, muchas veces también está ligada obviamente la parte económica
pero yo miro las prestaciones. Yo no voy a comprar, por ejemplo, una moto pistera para ir a hacer, por ejemplo, Elvis ir a hacer montajes, porque una moto pistera, no sé, por ejemplo, una Pulsar normalita, no me va a servir para yo ir a hacer un recorrido. Entonces ustedes miran ese tipo de características. Señor. Señor. Una Sport o Enduro, profe. Eso, una Sport, una Enduro, una Naked, entonces ya ustedes miran características. Si ya van a comprar, por ejemplo, un computador o un celular, ustedes ya no piden la cámara más bonita para tomar selfies, sino de pronto ya miran la velocidad del procesador, miran la memoria que tiene interna, la memoria de almacenamiento, miran la velocidad, que si tiene 4G, que si tiene 5G, que si tiene Wi-Fi. Por ejemplo, a usted le dicen, este está bonito y tiene infrarrojo. Entonces dicen, uy, no, pero es que infrarrojo, ¿yo para qué lo voy a utilizar? Entonces ese no me gusta. Entonces uno ya comienza a mirar unas características un poquito más puntuales a nivel técnico y eso me permite seleccionar materiales. Pero para eso, de cierta forma, me toca conocer para poder escoger. Lo que les pasó a ustedes con su señora, con todo respeto, ¿no? Ustedes primero conocieron una serie de candidatas para después decir, sí, esa es porque cumple con mis condiciones que son esto, esto, esto y esto. Yo me imagino que la mayoría lo hicieron así. Si no, pues lo lamento mucho, pero a nivel eléctrico sí lo podemos hacer. Nosotros podemos escoger entre marcas y podemos saber cuál es mejor que otra. La experiencia ya les dice a ustedes, no, es que usted cuando vayan a hacer un mantenimiento, no, es que usted le metió ese contactor y ese contactor no dura más de 2 meses. Pero eso me lo da la experiencia y también, de cierta forma, conocer las especificaciones técnicas de los dispositivos. Entonces, ahora, ¿cuál es nuestra misión? Así como ya para ser más concretos en lo que vamos a hacer. En este momento hemos hecho unos circuitos muy sencillos, entre comillas, ¿no? Estamos haciendo un circuito de control, por ejemplo, para arrancar un testigo, para activar un testigo, donde básicamente estamos colocando un contactor, un testigo y un pulsador. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar los datasheets de esos elementos. No más, vamos a comenzar a buscar los datasheets y vamos a comenzar a visualizarlos. Entonces vamos a buscar el datasheet de un contacto normalmente abierto, de un contacto normalmente cerrado, de un testigo, y vamos a sumarle ahí lo que va a ser el paro de emergencia, que es otro tipo de contacto. Vamos a sumarle el disyuntor, esos elementos nomás. Todavía no vamos a incluir ni el guardamotor ni el térmico, porque todavía no lo hemos incluido dentro de nuestras actividades, pero sí vamos a incluir la protección principal, que va a ser el breaker, el disyuntor. Vamos a incluir lo que son los contactos normalmente abiertos y cerrados, que van a ser el start, el stop, que de cierta forma son elementos similares, pero con características diferentes. El paro de emergencia, que él sí es un dispositivo completamente diferente. Y hasta el momento, como solamente estamos manejando testigos, vamos a manejar testigos. Entonces vamos a buscar los datasheets de esos elementos. ¿Listo? Eso lo vamos a hacer ahorita quedan libres, desde después de las 8:30, más o menos hasta mañana a las 6 de la tarde, que se vuelven a conectar a formación. Entonces tenemos harto tiempo para comenzar a buscar. La idea es que de aquí al viernes, ustedes van a recopilar esa información. Y yo les voy a dejar una guía muy puntual donde les voy a decir que de esa información que ustedes recopilaron, resalten tal información. Necesito que, por ejemplo, de todos me muestren las tensiones de operación, las corrientes de operación, las características de tamaño de los elementos, las normas que deben seguir y que deben estar dentro de los datasheets. Entonces ya ustedes ahorita simplemente van a comenzar a buscar esa información. El viernes les entrego la guía de la información puntual que ustedes deben resaltarme, que va a ser parte de la actividad que vamos a realizar el lunes. ¿Claro? Sí, señor. ¿Listo, profe? Señor. ¿Usted puede enviarnos eso por WhatsApp? De los datasheets que toca buscar. No. El total, ¿no? No, porque esa es la actividad. ¿No? Ya terminó los montajes. ¿Cómo pasar cuáles son? Porque depende de los montajes. Igual ya les dije ahorita qué era.
disyuntor, contactores y testigo. Vea que en general son 3 elementos. Lo que pasa es que, por ejemplo, los contactores, los pulsadores, los vamos a dividir en el paro de emergencia, el start y el stop. Pero básicamente son esos 3 elementos. ¿Listo? Igual, estoy grabando. Ahorita cuando me entregue la grabación el sistema, yo la cargo a YouTube y se las comparto. ¿Listo? ¿Dudas, Sí, preguntas, muchachos? Listo, profe. No, señor. ¿Alguna inquietud, alguna sugerencia? ¿Alguna novedad? ¿Todo bien? Le podemos Sí. tomarle Pues foto sí, y le todo subimos, bien. ¿cierto? ¿Ya? Tomarles foto y la subimos dependiendo de lo que usted nos diga, lo Sí, que nos señor. marque la guía. O perfectamente, bueno, si tienen cómo editar el PDF, hay algunas versiones de Acrobat que me permite rayar en el PDF. Ustedes simplemente me resaltan lo que les voy a pedir en el PDF y me lo adjuntan en el trabajo. O me le toman un pantallazo al documento dentro del computador, lo adjuntan en el documento que me van a entregar y ahí marcan la información que les estoy pidiendo. O sea, hay formas de hacerlo, hay varias formas de hacerlo. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Voy a detener la grabación en este momento para poder compartírselas ahora en un